noche continúa y que la noche sigue prometiendo de este lado del mar que seguimos aprendiendo cosas nuevas. Ahora vamos con otro de nuestros ponentes, nuestros disertantes, con más de 10 años de experiencia en el área de seguridad ofensiva. Actualmente está trabajando en el centro, es líder del Centro de Operaciones de Seguridad en AppDirect y tiene un proyecto de consulta de servicios de seguridad en E-Level. Para mí es un placer presentarles a Nahuel Pérez, quien nos trae su charla Patrones IAC para prevenir riesgos de TI. Nahuel, buenas noches, ¿cómo estás? Y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Te vemos, pero no te escuchamos. Ahora sí te exactamente. Perfecto, buenísimo. Creo que tengo un eco ahí de fondo. Ahí está, buenísimo. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Nahuel Pérez. Yo les vengo a hablar de patrones de infraestructura como código para prevenir riesgos de tecnología. La idea de esta charla es ver cómo podemos usar Terraform para mejorar la postura de seguridad de una infraestructura. Así que vamos a pasar a las diapositivas directamente. Voy a pasar la presentación bastante rápido. Mi nombre es Nahuel Pérez. El que le interese seguir en contacto, ahí tiene los datos para agregarme a las redes. Así que además la presentación ya fue lo suficientemente abundante. Para entender un poco por dónde viene esta charla, me gustaría comentarles un poquito qué es lo que me pasó a mí cuando empecé a usar Terraform. Fue hace 1 año y medio más o menos. Yo creé mi proyecto en GitLab como lo haría cualquiera y empecé a poner mi ambiente de desarrollo en un archivo de Terraform único. ¿Sí? Yo tenía mi único archivo de Terraform, tenía un archivo de variables y el archivo de estado que se generaba como consecuencia de hacer el plan y el apply de ese Terraform. Esto funcionó muy bien durante cierto tiempo, pero un día mi jefe me viene y me dice, Nahuel, quiero que corras ese ambiente que vos tenés en desarrollo, pero que lo corras en un ambiente productivo. Y yo dije, bueno, ok, dale, hagámoslo. Lo que tenía que hacer solamente en ese momento, para mí, para mi cabeza, era agarrar agarrar el ambiente de Terraform y copiarlo, ¿sí? Es decir, llevarme ese ambiente de desarrollo y ponerlo en producción. Lo apliqué, estuvo funcionando bien durante cierto tiempo y un día viene alguien y me dice que quiere generar un cambio, ¿sí? Por ejemplo, cambiar el espectro de red, el CIDR de la red para achicar un poco porque le parecía muy grande. Yo dije, bueno, dale, lo cambiamos. Em, para prevenir que esto me pueda afectar mi ambiente productivo, yo lo que hice fue ocultar ese ambiente de producción y lo renombré a Terraform Backup. Entonces corrí mi Terraform Apply, confiado de que todo iba a salir bien, y tuve mi primer problema con Terraform. Lo que me pasó era que mi ambiente de producción había desaparecido. Yo no entendía porque si yo había cambiado algo en la especificación de desarrollo, ¿por qué mi ambiente de producción desapareció? Y ahí empecé a darme cuenta que lo que había que cuidar realmente no era tanto la estructura del código, sino más bien cómo repartíamos los archivos dentro de la definición de nuestros ambientes. Por eso decidí preparar esta charla para saber un poco cómo ordenar mi código, ¿sí? en una estructura de infraestructura como código, prevenir la destrucción de ambientes de manera aleatoria o la regeneración de recursos, ¿sí? Generalmente no se destruye, sino que se regenera con Terraform. Me era muy difícil cuando tenía algo funcionando delegar ese conocimiento a otra persona porque mis recetas de Terraform eran gigantes, estaban todas en un único archivo. Entender de qué se componía un ambiente, de qué recursos se componían era muy difícil y bueno, que otra persona adquiera todo ese conocimiento inclusive sabiendo Terraform, era un dolor muy grande. Y después lo que me pasó era que la gente quería participar, quería mejorar ese ambiente
Y como era uno de los que habían iniciado con esto, yo tenía que estar en todos los reviews. Y mi idea era no hacerlo, porque eso me quitaba un montón de tiempo. Y por último, pero no menos importante, era ver cómo iba a mantener los secretos. Ustedes saben que Terraform te demanda que vos tengas, bueno, por ejemplo, un access y un secret key para poder comunicarte con la API y ejecutar el plan y el apply. Entonces, lo que me encontraba era que después yo tenía que andar cuidando esos secretos porque la gente o los publicaba o se vencían o nunca los renovaban y eso me generaba eh, alertas por otra parte. Bien, la charla se divide en estos tres drivers principales. Vamos a discutir un poco la arquitectura, ¿sí? Básicamente cómo ordenar nuestro código Terraform, cómo podemos definir reglas de gobierno para ese código Terraform y cómo vamos a gestionar los secretos que nos permiten generar esos recursos a partir de Terraform. En lo que es la arquitectura, existen cuatro, o por lo menos se identifican cuatro patrones de diseño muy claros. La arquitectura terralítica, la multiterralítica, lo que se denomina TerraMod, que es Terraform como la conjunción de módulos, o Terra Servicios, es decir, servicios que brindan funcionalidad a tu arquitectura de Terraform. La arquitectura terralítica es la que vemos en un estado inicial, es la que les mostraba del ejemplo de cuando destruí mi ambiente productivo de Splunk. Es un único archivo de definiciones, generalmente tiene valores hardcodeados, ¿sí? No se hace mucho uso de variables porque tampoco tiene mucho sentido en una arquitectura terralítica definir variables para algo que no va a ser modificable. Y generalmente, obviamente, tenemos un único archivo de estado. Es decir, cada ambiente genera un único archivo de estado, lo cual, si tenemos un ambiente de desarrollo y de producción, esto es un blocker impresionante porque nos genera el problema de cómo administramos ambientes separados. ¿Cómo garantizo yo que el cambio que voy a hacer en desarrollo no le va a pegar a producción? La configuración, por supuesto, la especificación, configuración de ese ambiente termina siendo muy confusa. Es muy difícil entender de qué elementos se compone un ambiente que fue terraformado y el mantenimiento, por supuesto, que también trae la misma complejidad. En una estructura multiterralítica ya tenemos una separación lógica más interesante. Tenemos dos archivos de estado de Terraform, lo cual es un paso gigante. Esto me asegura que un cambio que yo haga en producción no va a impactar en desarrollo, ¿sí? Porque el estado no es compartido. Tenemos múltiples archivos de definición, ya no tenemos un único archivo que se llama producción, sino que empezamos a segregar nuestros archivos, puede ser por módulo, por funcionalidad, por componente, etc. Acá sí ya empieza a tener sentido el uso de variables porque nosotros podemos reutilizar definiciones para distintos archivos de Terraform. La configuración por ende es más intuitiva. Yo si ahora veo mi ambiente de producción, yo ya sé que tiene una receta, un archivo que define cómo se crea el clúster de Kubernetes, cómo se crea la red, cómo se crea la base de datos, y lo mismo para el ambiente de test. Por supuesto que la configuración intuitiva puede mejorar, porque por ejemplo yo en el archivo de network puedo tener cómo creo la subnet, la VPC, cómo creo las tablas, cómo creo los gateway, y de nuevo, la idea es poder administrar unidades lógicas lo suficientemente chicas para ser ágiles y no generar estos cambios inesperados en otros recursos. Por supuesto que la duplicación de funciones es otra cosa que se ve muy habitualmente en este tipo de arquitecturas. Lo mismo que tenemos para definir el cube de test, lo vamos a tener para prod. El problema que nos va a generar esto es que cuando querramos generar un cambio que aplique a los dos, por ejemplo, la clave con la cual nos vamos a conectar al clúster, tendríamos que ir a actualizar el archivo dos veces, primero el de prod, después el de test. Y acá en este ejemplo son dos archivos, pero cuando tengas muchísimos ambientes terraformados, tener un único lugar donde vos hagas un cambio y eso se desparrame por toda tu infraestructura va a ser una ventaja enorme. Es por eso que pasamos a otro estadio que se denomina los Terraform aplicado en módulos. En esta arquitectura, lo que tenemos es, creo que tengo un micrófono abierto ahí en el Webex. Lo que tenemos en esta infraestructura es un archivo que define
de qué elementos se compone el ambiente. Tenemos un archivo main, puede llamarse main principal, lo que ustedes quieran, y obviamente al estar separado el ambiente tenemos un archivo de estado distinto por ambiente, pero además ahora lo que vemos es de qué módulo se compone mi ambiente. Entonces la lectura es mucho más sencilla, ¿sí? Porque yo puedo entrar a main y decir, bueno, mi ambiente tiene un core y un clúster de Kubernetes. Y quizás mi ambiente de test no tenga un core, pero no tenga clúster de Kubernetes. Entonces yo puedo empezar a reutilizar esas unidades en ambientes de manera distinta. Un problema que puede traer esto es la reutilización de variables de manera inadvertida. Por ejemplo, a mí me pasó que yo había llegado a este estadio, tenía mi instancia de Splunk corriendo en desarrollo lo más bien, tenía mi ambiente de Kubernetes corriendo lo más bien, y tenía una variable que se llamaba instance type que definía el tamaño que esas instancias iban a tener, si eran M4 large, T2 micro, etc. El problema es que yo un día fui y dije, no, mi instancia de Splunk está usando mucho presupuesto, la verdad que no vale la pena que esté corriendo ese tipo de instancia, la voy a bajar. Y la bajé a un nivel más pequeño. El problema es que yo estaba compartiendo esa variable en la definición de clúster de Kubernetes. Entonces, la instancia de Splunk se regeneró, pero también se regeneró mi clúster de Kubernetes. Tuve el mismo error que tuve al principio con dos elementos distintos por compartir una variable. Entonces, ahí, cuando llegamos a este estadio, lo que nos damos cuenta es que el problema central está en cómo administramos el archivo de estado de Terraform, que es el que guarda y es el que dice de qué elementos se compone tu infraestructura. La idea es pasar, ¿sí? Evolucionar a un nivel de Terra servicios, como se lo denomina, en donde ya no tenemos un estado por ambiente, sino lo que tenemos es un estado por componente. Es decir, acá tenemos un ambiente que es producción, que tiene un componente que se llama core o base de datos, y esa base de datos se compone a su vez de módulos, y ese componente tiene un estado definido. El problema de esto es que cuando vos tenés un archivo de estado, generalmente no lo podés compartir con otro contenedor, ¿sí? Entendamos por contenedor una carpeta, por ejemplo. ¿Cómo le paso el estado de base de datos al clúster para que reconozca cuál es mi estado y reutilizar esos atributos que tenía mi base de datos? Terraform, creo que a partir de la versión 11, si no me equivoco, permite migrar el estado de un componente a otro, o no migrarlo, sino llamarlo, invocarlo y utilizarlo para la definición de submódulos. De esta manera nosotros podemos importar el estado de un componente cualquiera y generar módulos en base a esos datos. Esto, por supuesto, tiene un montón de ventajas, pero requiere cambiar totalmente la arquitectura de tu repositorio, ¿sí? Si nosotros antes empezamos con un archivo, después lo movimos a múltiples carpetas, después lo movimos a múltiples carpetas que se componen de múltiples módulos que pueden estar en otro repositorio, ahora lo que estamos haciendo es ese repositorio dividirlo en múltiples ambientes que tienen múltiples componentes que tienen múltiples módulos. Esa complejidad hay que manejarla y generalmente esto no se hace en donde la persona que administra los ambientes de infraestructura es una sola, ¿sí? Esto es muy útil para equipos grandes donde hay mucha gente metiendo manos en un plato y que les permite poder modificar un componente de la infraestructura sin generar cambios no deseados en otro aspecto. Por supuesto que al tener el archivo de estado separado reducimos ese riesgo de modificar el estado de un componente queriendo actualizar otro. Y obviamente el estado de un ambiente ahora es distribuido, no es solamente para ese ambiente en particular, sino que corresponde a los componentes. Bien, para hablar de gobierno, lo que me pasó es que cuando yo llego a un estado de madurez, digamos, aceptable, empiezo a tener deploys no deseados. ¿Qué significa? Que la gente me creaba instancias de Terraform y me las creaba, por ejemplo, con los security groups abierto a Internet. ¿Sí? Había gente que me abría el puerto SSH Internet y yo después ejecutaba controles y me salían rojos por todos lados. También me pasaba que generaba un escaneo de una instancia en particular y esa instancia no tenía el benchmark de SIS, por ejemplo. Y
De nuevo, hallazgo, ticket, remediación, tiempo hasta que eso se soluciona. Entonces, yo acá tenía dos opciones, ¿no? Podía hacer las cosas de dos maneras. La primera, seguía ejecutando herramientas, seguía encontrando cosas que estaban mal, seguía trabajando de manera reactiva o intentaba solucionar el problema de raíz, que era lo que en realidad buscaba, ¿no? Que cuando, si hay algún error, que se genere en una etapa temprana de cuando la gente desarrolla código en Terraform, no cuando la instancia ya está corriendo, ya sea en producción, desarrollo, stage, lo que sea. Y ahí fue cuando me encontré con otros dos conceptos interesantes que son política como código y configuración como código. Por ahí Chef y configuración como código les suene mucho más familiar que políticas como código, pero la idea es que con Chef o con una herramienta de configuración como código lo que podemos es definir cuál es el set de configuraciones que debe tener un nodo, un recurso, para garantizar el nivel deseado o el estado deseado de ese recurso. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer con Chef es definir un set de archivos que son versionables, que los puedo subir a GitHub y decir que si tengo una imagen en CentOS 7 tiene que tener todas estas configuraciones aplicadas. Todo eso se hace en archivos de texto, en este caso Ruby, y al versionarlo yo lo puedo desplegar a nodos que cumplen una función similar y, y garantizar que, que todos los equipos, por ejemplo, son compliant con el SIS, que todos tienen las SSH keys que necesitan para que los usuarios se logueen, que si vamos a instalar Splunk en una máquina se instale de determinada manera y que esa configuración sea la misma en otra. Y esto no es lo mismo que una Golden Image. Una Golden Image es otra cosa. Imagínense que versionar una imagen a versionar un set de archivos de texto tiene ventajas muchísimo más grandes. Generalmente la Golden Image es para producto, para ambiente, para cierto proceso de negocio. Acá lo que definimos es un set de configuraciones que van a aplicar tanto para test, para desarrollo, para producción, y lo único que va a cambiar es, según el ambiente en el que corran, la severidad de cumplimiento o los patrones de aplicación. Y Open Policy Agent lo que nos va a permitir es detectar de manera temprana, al momento en el que el desarrollador hace push en el repositorio, si me están subiendo algo que va en contra de mis estándares. Esto tiene muchísimas ventajas. La primera es me olvido del tiempo de review. Me tomo un café, la gente pushea código, lo sube y dejo que Open Policy Agent se encargue de revisar que lo que subieron va de la mano con las políticas de seguridad. Eliminamos el segundo factor más frecuente en esta forma de desplegar código, que es la confianza. Generalmente cuando alguien sube código a un repositorio de GitHub y ese proceso demanda una revisión, lo que decimos es, bueno, subió algo que es muchísimo, yo no puedo perder el tiempo en analizar esto, lo voy a aprobar porque sé que la persona que lo subió o creo que la persona que lo subió sabe lo que hace, entonces lo apruebo, esto se mergea a master y listo. Así es como después nos encontramos en producción o en otros ambientes, cosas que están funcionando y que no lo están haciendo bajo las políticas que definimos. Y el tercer elemento, que es muy importante también, es que al ejecutar estas políticas como código, lo que hacemos es que la persona que sube código a ese lugar ya sabe cuáles son los elementos con los que tiene que cumplir su código. Es decir, lo que pasaba en etapas tempranas era que el, ellos pusheaban código y yo les negaba el review y les decía, no, mira, acá me estás publicando un puerto de manera pública, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Y bueno, hacían el commit, yo volví a revisar, imagínense el tiempo que generaba eso eh, por un solo recurso, ¿no? Imagínense cuando desplegamos una infraestructura entera, la cantidad de reviews y aprobaciones que pueden haber. Bien, ¿cómo se ve esto en la vida real? Básicamente, esta es una estructura de un repositorio que va a estar disponible después de la charla. Tenemos un pipeline chiquito que lo que hace es verificar que existan ciertas reglas, que cuando se hace push al repositorio se validen estas reglas de aplicación y en base a eso decida si va a dejar pasar el pull request o lo va a denegar. Bien, vamos a hacer una demo muy cortita. ¿Sí? Acá tenemos
el pipeline definido es muy chiquito. Básicamente lo que va a hacer es monitorear este directorio y aplicar estas reglas de auditoría. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un código Terraform que lo que define es una instancia, un VPC, una subnet, gateway y el grupo. Lo que voy a hacer es modificar este grupo y lo que voy a decir es que ahora este recurso o este grupo que se mapea con esta instancia de Splunk va a admitir conexiones entrantes de cualquier IP. Vamos a ver si esto funciona, si los dioses de la demo nos acompañan. Agregamos, comiteamos todo, ejemplo. Bien, llegamos. Bien, bueno, ahora vamos a ir a nuestro repo. Abran todo. Quiero abrir el SSH porque no puedo acceder por la VPN, por ejemplo. Vamos a poner cualquier cosa, ¿sí? Aunque también puede ser un caso de la vida real. Nada puede malir sal. Perfecto. Nosotros comiteamos el código, hicimos el pull request y ahora GitHub lo que hace es suma ese workflow y lo mete como parte de la validación del código. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, no voy a entrar en detalles de en realidad cómo se genera el job o qué es lo que hace eh, muy en profundidad, pero lo que está haciendo básicamente es importando Regula, que es un componente que utiliza reglas o políticas como código diseñadas en Rego. Tenemos en gobierno, compliance rules, Rego, y lo que hace Rego, lo que hace esta tecnología en realidad es recibe un set de datos que puede ser JSON, YAML o cualquier set de datos estructurado, lo parsea, aplica estas políticas y devuelve true o false. Y dependiendo de la regla, del flujo que nosotros definamos, es lo que va a pasar en el código, es lo que va a pasar en el workflow. Perdón. Acá, como vemos, Regula ya pasó y no nos dejó avanzar en nuestro merge. Nos dice, hay la regla Security Group Rules Anywhere Fail, o sea, falló esa validación. Volvemos a la conversación y va a querer migrar, va a querer mergear y no va a poder. Obviamente yo puedo porque soy administrador del repo, pero una persona que no sea administrador no va a ver esto habilitado y no va a poder hacer el merge al ambiente de producción. Por lo tanto, no va a implementar una mala práctica. Vamos a corregirlo porque esto sí puede malir sal. Entonces, corregimos. ¿Sí? Vamos. Perfecto. Ahora lo que tendría que pasar es que el proceso se repite nuevamente, pero esta vez el workflow debería dejar pasar esta validación porque, bueno, yo acá pongo otro DNS que no es el de la VPN, pero el valor es distinto al 000. Y como ven también, en realidad, esto sí los dejó pasar. Tiene sentido que un server esté abierto al mundo en los puertos que en estos puertos web. em, Quizás no en el 80, pero bueno, para la demo, para los fines de la demo funciona. Y esto es importante porque generalmente vamos a tener que generar excepciones, ¿sí? No es que todo lo vamos a bloquear y no vamos a dejar pasar nada. Vamos a generar esas excepciones y esto también nos lo permite hacer este tipo de tecnología de políticas como código. Porque si no, no podríamos pushear nada, ¿no? Vamos acá, a ver en qué estado estamos. Bien, todavía está compilando el binario. Como verán, yo acá las políticas las tengo en el mismo repositorio, ¿sí? No es necesario que estén acá adentro, la verdad que pueden estar en otro repo y las podemos llamar modificando el pipeline, ¿sí? Así que no nos preocupemos por eso ahora. Pero también es una buena manera de ordenarlo, ¿no? Es decir, mi ambiente se compone de
estos archivos de Terraform y también se va a componer de estas compliance rules. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a crear políticas por ambiente o por funcionalidad de ambiente y no tenerlas todas centralizadas, ¿sí? Que el acoplamiento nunca es bueno. Bueno, mi PR ya pasó, vuelvo a la conversación, mergeo y listo. Ese código como ya cumple con los estándares que definimos, puede ser utilizado, aplicado y correr el plan y todo eso. Bien. Esto también lo podríamos utilizar para pedirle al código Terraform que tenga la sentencia de provisioner. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos política como código y configuración como código? Con un provisioner nosotros le podemos decir a una instancia cuáles son las configuraciones que tiene que tener en cuenta de entrada al momento de levantar esa instancia. Fíjense que yo acá tengo una base donde tengo, por ejemplo, definiciones básicas para cualquier sistema. Después tengo una que dice cómo voy a instalar Splunk y tengo una que aplica configuraciones puntuales para CentOS. Esto mismo lo podemos hacer para cualquier instancia que creemos. Creo que Terraform soporta Chef y Puppet. No estoy seguro si soporta Ansible o no, soporta Ansible y no soporta Puppet. No me acuerdo muy bien, pero estoy seguro que Chef lo soporta. Así que, y además es libre, gratuito y no nos cuesta dinero más que el que invertimos en aprender esta tecnología. Bien, ya sabemos cómo ordenar nuestro código, ya sabemos cómo prevenir que no hagan los pusheos que no queremos. Ahora viene la parte de cómo hacemos para controlar esas keys, esas llaves de entrada que nos permiten hablar con Terraform, hablar con nuestro proveedor de nube y desplegar toda esta tecnología. El mayor problema que tienen los secretos es que están por todas partes, ¿sí? Y cuando creamos un secreto, en realidad no sabemos qué pasa con el secreto, ¿sí? Lo damos y esperamos que la otra persona lo use de manera correcta. No sabemos si se lo presta al compañero porque el compañero todavía no tiene los accesos. No sabemos si lo sube a un fork de un repositorio propio. No sabemos cuándo accede o cuándo lo usa. Y en realidad estos elementos son necesarios. No es que podemos decir, bueno, listo, no uso más secretos y se acaba el problema. No, a ver, es algo que vos necesitas día a día. De hecho, si querés definir un RDS en AWS, vos tenés que poner un usuario y clave. Y ese usuario y clave lo vas a terminar cuidando en el código. Bueno, esas son las cosas que necesitamos resolver, porque si no después estamos corriendo una herramienta que escanea secretos en GitHub y de nuevo, estamos trabajando de manera reactiva, que no está mal, pero que podría mejorar. Si podemos solucionar los problemas en una etapa temprana, es un golazo, ¿sí? Porque tenemos más tiempo para tomar café. Bien, lo que nosotros queremos lograr es centralizar los secretos, ¿sí? Si los centralizamos, los podemos monitorear, podemos auditarlos. Si los auditamos, podemos saber quién accede, para qué lo usa, dónde se usa. Y lo que podemos hacer si lo centralizamos es decir, este secreto se va a usar por los próximos 10 minutos para este equipo de trabajo. Después de eso el secreto va a desaparecer. Entonces, si la persona accede a ese secreto, lo configura en Terraform porque no lo configuró el bucket como tenía que configurarlo para que no lo guarde en el estado y termina apoyándolo a GitHub, ¿sí? Que también podríamos tener nuestro policy scope para confirmar eso. Igualmente ese secreto no va a servir después de los 5 o 10 minutos en los que hayamos definido que ese secreto iba a ser útil. Bien, ¿cuál es la idea general de todo esto? Nosotros tenemos un desarrollador que ingresa a nuestro Vault, ¿sí? Vault es la solución con la cual gestionamos los secretos. Para acceder a Vault lo que usa es su cuenta de GitHub. Vault admite distintas maneras de autenticación. Yo usé GitHub porque GitHub me parece muy interesante para centralizar y remover accesos, ¿sí? Si el usuario se va de la compañía, lo único que tenés que hacer es le sacás el acceso al GitHub y listo, ya no puede acceder a más nada. Vault le va a dar un token a esa persona que la idea es que ese token dure 24 horas para que al otro día, cuando vuelva a sentarse en su lugar de trabajo, tenga que volver a generar este token. Ese token se va a configurar en Terraform. Ese token le va a pedir a Terraform traerse unas credenciales para poder hablar con su proveedor de nube y poder correr el plan. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Voy a validar que se esté refrescando la imagen. Perfecto.
Andar un poquito por las dudas, por si no se ve. Pues podemos volver. Bien, me voy a loguear en mi servidor de Volt. Acá abajo Volt está corriendo como un ambiente de desarrollo, así que voy a loguear. Me estoy logueando con mi cuenta de GitHub. Lo que yo configuré en Volt es la posibilidad de autenticarme con GitHub a partir de un token para una determinada organización, que es el SLR. Bien, Volt me da un token. Este token dura 24 horas y aplica determinadas políticas. No vamos a entrar en eso ahora porque necesitaríamos 5 de SEO Latam más. Así que nos logueamos a Volt. Perdón, tengo mi token. Lo que voy a hacer es exportarlo, ¿sí? Que tenía uno viejo por acá dando vueltas. Sí. Voy a exportarlo. Perfecto. Exporté el token y ahora me voy a Terraform, a mi código Terraform, perdón, y vamos a correr el plan. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Estoy acá. Perfecto. Bien, vamos a correr el plan. Vemos si los dioses de la demo nos acompañan. Lo que debería estar haciendo ahora es ir a AWS, en este caso yo usé AWS, generar un usuario provisorio o temporal y traerse esas credenciales, validarse con la nube y correr el plan del Terraform. Como ven, acá yo le digo a Terraform que use este provider que es Volt, que use esta ubicación para acceder a esos datos que le mencioné, los usuarios y el usuario y clave, o el access key y el secret key. Y le digo a mi proveedor, a mi provider AWS que definí, que tome los datos de lo que se trae de ese lugar. De esa manera, yo lo que tengo ahora es la posibilidad de generar plans y applies sin especificar en ningún momento cuál es la key que el usuario va a utilizar. Esto es un problema muy recurrente. Tenemos un montón de gente trabajando en Terraform o desplegando infraestructura como código y después de los 2, 3 meses está todo bien, pero cuando vamos a nuestro Trusted Advisor vemos que, por ejemplo, tenemos cosas como esta, ¿no? Gente que no actualiza la key durante 212 días. Por supuesto, yo ya sabía que iba a hacer esta charla hace 200 días y la dejé ahí esperando a que se venza, ¿no? De hecho, si refrescamos acá, deberíamos ver, quiero actualizar ahora, acá vemos el token que generó Volt. Este usuario va a existir, pero ¿durante cuánto tiempo va a existir? Durante, eso lo podemos ver pidiéndole a Volt que me genere un usuario más, porque no me acuerdo en cuánto parametricé la duración, creo que eran 5 minutos nada más. Bien, sí, 5 minutos. De nuevo, yo acá lo que hice fue pedirle a Volt que me dé un usuario nuevo, ¿sí? Volt me da el access y el secret key con un determinado rol atrás y estas credenciales ahora el desarrollador las puede usar, por ejemplo, para correr la consola de AWS, ¿sí? No para Terraform, o sí, las podría usar para Terraform también, pero van a durar solamente 5 minutos y en 5 minutos no sé si puedes revisar un plan y hacer el apply. Y si lo haces, quizás algo pase después en producción. Pero bueno, lo podría usar para hacer una consulta por AWS. De esa manera, les digo, nos ahorramos un montón de secretos que gestionar del lado de AWS. Bien, volvamos a la presentación. Volt permite hacer un montón de cosas, no solamente generar estos secretos dinámicos, se puede usar en otro montón de tecnologías, podemos definir credenciales para bases de datos, ¿sí? Así como yo utilicé el recurso de, perdón, así como yo utilicé el recurso de Terraform, en este caso para validarme con un provider y crear una instancia, yo podría decirle a Volt que me traiga un secreto estático de una ubicación específica y que lo use para crear la base de datos con un determinado usuario y clave. Y de esa manera, el DBA, por ejemplo, que desarrolla el código Terraform para crear su base de datos, nunca conoce la clave está siempre guardada en Vault, está cifrada, no tiene que andar enviándola en un post que con un man in the middle la gente, algún tercero lo podría sacar, porque el que entrega la clave siempre es Vault y lo cifra end-to-end y en el almacenamiento. Bien,
Vimos cómo mejorar la arquitectura. Mi consejo es usen una arquitectura multiterralítica de entrada. No se envicien con lo terralítico, con un único archivo de configuración, porque les va a traer problemas. Si tienen un equipo muy grande o necesitan escalar, ¿sí? Porque tu ambiente te lo pide, pasar a una arquitectura modular, pero siempre sabiendo que existe la arquitectura como servicio para ir compartiendo el estado de Terraform en las distintas células. Por supuesto que, el remote state tiene que estar en Terraform, ¿sí? En la arquitectura terralítica yo les mostraba que teníamos un archivo de estado local en el equipo. Eso está mal, muy mal, eso no hay que hacerlo. Eh, Terraform nos permite crear un estado remoto en un bucket de S3 versionado, ¿sí? Con la posibilidad de recuperar ese estado si hicimos un deploy que no queríamos o que no salió como esperábamos. Y además nos permite definir un lock en el estado. Es decir, si tengo mucha gente que está desplegando código Terraform en producción, con esto yo puedo decir, acá lo puede hacer de a uno a la vez en una suerte de cola, ¿sí? Y prevenir, por ejemplo, que se corrompa el archivo. Política como código, para garantizar el gobierno, para garantizar la aplicación de nuestros estándares, que no nos suban cualquier cosa en el repositorio, y configuración como código para garantizar la aplicación de estándares como SYS. En mi caso yo usé CentOS, pero también se podría usar en Windows, dependiendo de la tecnología, ¿no? Y secretos dinámicos para prevenir este secret sprawl o este desparramiento de los secretos, tanto en un GitHub como en el poder del desarrollador. Bien, ahora tenemos un otro problema y con esto quiero cerrar la charla. Ahora nuestro desarrollador se va a conectar a GitHub, se va a conectar a Vol usando GitHub y va a generar un código Terraform que va a tener un secreto, que va a tener un estado remoto almacenado en un bucket de S3 que está en algún punto de mi cloud provider, y también tengo Jenkins que vigila que lo que yo pushé cumpla con mis estándares, y después tengo Splunk arriba monitoreando todo eso. Entonces la pregunta que surge es, ¿quién crea todo eso? Porque yo me puse a jugar con Terraform, pero yo ya tenía el que creado. Yo le pedí un secreto a Volt, pero alguien creó Volt. Bueno, generalmente, y esta pregunta de quién crea la infraestructura, que crea la infraestructura. La manera en la que veo cómo se trabaja esto es dos equipos distintos. Tenés un equipo que se encarga de la plataforma, es decir, de mantener qué es lo que va a hacer el ambiente, y tenés otro equipo, que puede ser operaciones, que se encarga de mantener toda la orquestación de estas soluciones que soportan toda esta plataforma como servicio, si se quiere llamar, para que la gente que sabe cómo se va a componer ese ambiente pueda mantenerlo de una manera ágil, sin que después nos explote en la cara un montón de reglas o un montón de violaciones a nuestros estándares al momento de ejecutar los controles. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias por estar acá a estas horas. Acá en Argentina son las 9:15. Hay gente que debe estar pensando que va a comer o comiendo. Así que muchas gracias. No sé si tenemos un moderador por ahí. Aquí estamos. Hola Nahuel, muchas gracias por tu participación. Tenemos aquí una pregunta para ti de Gustavo Rodríguez que pregunta, ¿quién audita y valida estas políticas? ¿Desarrollo o Infoset? Bueno, ahí en realidad es especial cada caso, ¿no? Obviamente cuando vos creás un ambiente, lo que me ha pasado es que me dicen, mira, necesitamos desplegar esta plataforma, que tenemos pensado crear este ambiente que se va a componer de estos elementos. Entonces, dependiendo del elemento que que va a formar parte de tu ambiente, es cómo o qué tipo de política vas a crear. Por supuesto que vos vas a decirle, mira, si vos vas a crear una base de datos RDS, de entrada te digo que el secreto no lo tengas, que lo manejemos de esta manera. ¿De dónde tiene que acceder? ¿De estos puertos? Bueno, entonces yo voy a crear mi set de políticas como código, y son estas políticas te van a permitir hacer esto, esto y esto, y lo vamos a mantener de esta manera. Pero de nuevo, quizás cada caso es distinto, no hay una manera universal de controlarlo, ¿no? Porque cada proyecto es diferente. Ok, Nahuel, tenemos otra pregunta para ti. De Jason Mejía. Dice, ¿cómo puede contribuir una plataforma como Terraform en seguridad como servicio pensando en servicio automatizado de seguridad?
¿Cómo puede contribuir una herramienta como Terraform? Perdón, ¿me repetís? Pues me perdí. En seguridad como servicio, pensando en servicios automatizados de seguridad. Bien. Bueno, creo que la pregunta va más bien en cómo podemos usar Terraform para brindar servicios de seguridad. La primera es esta, ¿no? Dándole al desarrollador la posibilidad de que pushee código, de que modifique su ambiente sin tener que estarle encima todo el tiempo. Eso agrega un montón de valor desde ya, porque el desarrollador también aprende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? O qué es lo que se adapta a tus políticas y qué es lo que no. Después, por supuesto que Terraform es una tecnología que sirve para crear recursos, podría hacerlo en tu infraestructura bare metal, pero en este caso lo pusimos como un proveedor de nube. Vos ahí podés correr lo que quieras, ¿no? Podés crear instancias, podés crear clúster de Kubernetes, podés crear una instancia ya con un modelo de seguridad establecido, usando un provisioner, usando las políticas como código. Entonces vos vas a empezar a crear servicios que ya de entrada son compliance. Y ahí también agregas valor, ¿sí? Porque, de nuevo, todo lo nuevo que se agrega generalmente termina generando alguna alerta en algún momento. Bueno, la idea que lo que tenemos que lograr nosotros es ver qué elementos o qué tecnologías podemos poner al principio de la aplicación de una tecnología como Terraform para que no nos pase, ¿sí? O sea, que no te pase lo que me pasó a mí. Ok, tenemos otra pregunta, Nahuel. Dice, ¿le recomendarías a un equipo pequeño una arquitectura multiterralística y Chef para gestionar la infraestructura y la configuración? Definitivamente, si vas a empezar por un lugar, empezar por una arquitectura multiterralítica, porque empezar por una modular no es, no está bueno porque generalmente cuando vos trabajás con una arquitectura modular es muy claro saber, es muy claro leer de qué elementos se compone tu ambiente, pero es muy difícil crearlo, ¿sí? A mí me pasó que yo tenía que definir un ambiente muy sencillo y dije voy a empezar por una arquitectura modular porque yo esto ya lo sé hacer, ya me pasó y me daba cuenta que cada vez que relacionaba los módulos ninguno encontraba el recurso del otro. Hice un paso atrás, dije, desarrollo infraestructura multiterralítica y cuando sentí que ya sabía que era lo básico de mi mente, recién ahí me movía a algo modular. De nuevo, movete a algo modular cuando tu equipo de trabajo sea lo suficientemente grande como para tener que brindar esta capacidad de agregar cosas desde varios lados, ¿no? Desde varios recursos. Ok, tengo dos preguntas más para terminar. Alguien pregunta, lo mismo que planteaste acá con Terraform, lo podríamos abordar con Pulumi. ¿Cuál recomendarías entre las dos herramientas? Sinceramente no conozco la tecnología, eh, conozco Terraform y tampoco lo conozco muy bien. Habría que investigarlo. Open Policy Agent hoy soporta políticas para Kubernetes, políticas para validar sesiones SSH y políticas para Terraform. No sé si soporta esa integración. Tampoco sé qué integración tendrías para implementar un provisioner como Chef para garantizar el baseline en esa instancia, en esa VM. Y no sé si Bolt se integraría a una solución como esa. Habría que averiguarlo, la verdad no lo sé. Ok, y por último, ¿algún libro para ver más detalles de arquitectura recomendarías? Pregunta Gustavo Rodríguez. Sinceramente yo no leí libros para aprender sobre esto. Lo que hice fue ver cuál era el problema que tenía, empezar a buscar en internet cómo lo habían solucionado otras personas. Hay unas charlas muy importantes de las cuales surgen, esta que yo les muestro. En el repositorio, perdón, se fue la presentación. En el repositorio yo les dejo ahí cuáles son esos recursos que pueden consumir para mejorar su infraestructura de Terraform. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Nahuel. Es una excelente presentación, sin lugar a dudas. Gracias por tu tiempo y por ser parte de este equipo para distribuir y comunicar conocimiento a toda la comunidad. Gracias a ustedes, chicos.